La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de miércoles con Eduardo Madina. Muy buenos días. Hola, Ángeles. Con Mariola Urrea. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos Hoy días. En persona humana aquí a mi lado. Y José María Lasalle. ¿Cuánto tiempo? Muy buenos días. Buenos días. Estoy muy viajero. Presentados los analistas, ya era hora que te quedaras aquí. Presentados los analistas de esta mañana, vamos con un asunto. Ahora iremos con las universidades, con la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez como testigo prevista para el mes que viene. Pero antes, quiero detenerme en algo que es de conversación, que es tema de conversación de la gente. Tú estás de acuerdo, tú no estás de acuerdo. Y es que la Unión Europea, en ese, digamos, cerco que intenta hacerle al tabaco, al consumo de tabaco, ha aprobado una estrategia basada en un conjunto de recomendaciones con las que la Unión pretende en un futuro terminar del todo con el tabaco. Los ministros de Sanidad recomiendan que se prohíba fumar fundamentalmente en zonas recreativas al aire libre. Y esto quiere decir que se prohíba fumar en terrazas, que se prohíba fumar en marquesinas, pero también que se prohíba fumar en piscinas y en playas. Mariola Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. El gobierno está contento, el gobierno de España está contento con esta recomendación de la Unión Europea porque lo considera un espaldarazo a la propuesta antitabaco que sale desde aquí y que se ha aprobado de forma unánime por todos los ministros de Sanidad de la Unión. Sí, el Ministerio de Sanidad está preparando la reforma de la ley antitabaco para ampliar esos espacios libres de humo, una reforma que va a incluir también, Ángeles, la regulación sobre la venta de los vapeadores, restringir, delimitar dónde y quién los puede vender. Espera poder llevarla próximamente al Consejo de Ministros y que en 2025 se esté debatiendo ya en el Congreso. Para la ministra Mónica García, la decisión de ayer en Bruselas es un respaldo muy importante. Por unanimidad, los ministros comunitarios acordaron recomendar lo mismo que se plantea en España: prohibir fumar, como dices, en terrazas, marquesinas, andenes, playas, piscinas, en las puertas de los hospitales o centros de salud, porque se sigue fumando. La ministra dice que hay consenso social y espera el político. Para que la gente no tenga que estar inhalando tóxicos cuando va a su ocio o a su vida normal, ¿no? Yo creo que además somos una sociedad que ya somos conscientes de lo perjudicial que es el humo. Creo que hay un consenso incluso entre los fumadores de que hay que ir eliminando y ayudando a aquellos que quieren dejar de fumar y evitando que los jóvenes entren en la adicción tabáquica a través de los vapeadores. Bruselas pide incluso que se estudie la posibilidad de que la prohibición se extienda a los coches, al interior de los coches, cuando vayan menores o personas vulnerables como mujeres embarazadas. Una opción que en España de momento se ha descartado, no va en el plan antitabaco. Sanidad está también tramitando el Real Decreto que regula los vapeadores con o sin nicotina, vetará sus aromas a fresa y a otros, solo podrá tener aroma a tabaco, y la norma obligará además a implantar el etiquetado genérico, el etiquetado neutro, es decir, adiós al camello de Camel, los diseños y todos los colores atractivos que llevan ahora las cajetillas de tabaco. Aquí en España, Mariola, la normativa contra el tabaco avanza, aunque muy poco a poco, pero de todas formas, este país, España, registra actualmente su mínimo histórico de fumadores. Sí, mira, el número de fumadores ha caído a los niveles más bajos de los últimos 30 años. Un 26% de la población de entre 15 y 64 años fuma a diario. Son 7 puntos menos que en 2022, según la encuesta Edades que hace Sanidad cada 2 años. Siguen fumando más los hombres que las mujeres y 6 de cada 10 se han planteado dejarlo. El Ministerio cree que una de las causas, uno de los motivos de este descenso puede estar precisamente en este debate sobre todas estas reformas legislativas y restricciones legales del tabaco, ¿no? De hecho, el mayor descenso en el consumo que se dio en España fue en 2004.
antes justo de que se aprobara en España la ley antitabaco. Según la encuesta, también cae el consumo de tranquilizantes, de ansiolíticos, los toma el 12% de la población, y en cuanto al alcohol, la tasa se mantiene en un 37%, aunque bajan las borracheras. Alcohol y tabaco, Ángeles, continúan siendo las sustancias más adictivas que empiezan a consumirse antes, en torno a los 16 años. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Pues vamos con esa recomendación de los ministros de Sanidad de la Unión Europea, que no se pueda fumar en lugares donde ahora sí se puede fumar, en terrazas, en playas, en piscinas. ¿A favor o en contra, Mariola? Súper a favor. A mí me da un ascazo, y perdona que te lo diga así para el punto de la mañana, pero yo creo que en esto no cabe tibieza. Ir a la playa y encontrarme colillas tiradas por doquier, que me parece una medida del todo pertinente, no solo en clave de higiene, sino también, por supuesto, en clave de lo que ocurre antes de que aparezca la colilla, que es todo un hábito que atenta contra la salud del que lo lleva a cabo, pero defiendo la autodeterminación de cada cual para dañarse en los términos que considera, sobre todo además si paga impuestos, me parece estupendo, pero no del que está alrededor. Claro, y si miramos atrás lo que se ha avanzado, porque también parecía impensable que no se pudiera fumar en los bares, en los restaurantes, parecía impensable que no se pudiera fumar en los lugares de trabajo, y ¿en qué punto estamos? Yo recuerdo bien aquella ley, recuerdo hasta la discusión sobre el día de entrada en vigor, ¿no? Sí. Estuvo a punto de entrar en vigor un 1 de enero de 2010, imaginaos una Nochevieja, entró finalmente un 2 de enero de 2010, para que el primer día de aplicación de aquella norma, que tuvo su cierto debate, pero que luego yo creo que tiene un inmenso consenso social detrás, y que yo creo que puso a España en una cierta vanguardia europea de los países miembros de la Unión Europea en regulación restrictiva del consumo de tabaco y de, yo diría, una lectura legislativa en clave de salud de quienes todos esos no fumadores, que yo creo que fue uno de los grandes primeros pasos que dio España. Es verdad que ahora hay muchas modalidades legislativas en Europa. Reino Unido hace no muchos meses aprobó la línea del año 2009 como una línea de prohibición temporal. Todos los nacidos a partir del año 2009 nunca podrán comprar tabaco en ningún escenario. O sea, colocas una línea de prohibición proyectada hacia el futuro, a partir de la cual nunca nadie podrá comprar tabaco, ¿no? Una restricción hacia adelante, como un mensaje legislativo hacia el futuro, donde el país será un país libre de humo, ¿no? Hay consenso suficiente en el Parlamento para aprobar lo que la ministra de Sanidad, yo creo que lleva ya tiempo trabajando. Yo creo que hay consenso más que suficiente. Y me da por pensar que el Partido Popular, este es uno de esos raros casos en los que, estando en la oposición, puede llegar a votar con el gobierno. Veremos a ver qué pasa finalmente, ¿no? Porque una cosa son la liberación de espacios públicos, que aquí yo creo que estamos todos nosotros a favor. Otra cosa son los etiquetados genéricos, donde yo creo que hay un debate muy minoritario, que quizá importe más a la industria que a los consumidores finales, que buscan un espacio público pues que esté liberado de espacios de humo, donde yo creo que la incidencia en salud está más que demostrada, ¿no? Lasalle. Pues sí, lo más interesante es cómo ha ido avanzando casi un sentido común aplicado a el reconocimiento de que el consumo de tabaco en los espacios públicos, incluso en aquellos en los que están marginados, ¿no?, en su presencia, como puedan ser las marquesinas, las terrazas, etcétera, deben ser objeto de esta regulación prohibitiva, y me parece absolutamente razonable. Creo que debemos seguir avanzando. Sí creo que hay que ser capaces de salvaguardar ciertos márgenes para que cada cual se autodetermine, que, como decía Mariola, y estoy muy de acuerdo en eso, en relacionarse con su salud y por tanto afrontar un consumo privado sin que eso signifique una especie de demonización social, porque creo que también a veces no nos damos cuenta de que esas lógicas extraordinariamente excluyentes y demonizadoras de determinado tipo de comportamientos lo que hacen es estimularlas. Y hay que ver cuál es la incidencia que está teniendo, por ejemplo, el consumo del tabaco entre los jóvenes, que es una realidad que está ahí, ¿no? Y que vemos en la universidad o vemos al pasar por algún centro educativo cómo en los alrededores se vuelve a reproducir ciertos comportamientos muy vintage de los 70 u 80, donde los menores fumaban a escondidas, ¿no? De los padres o de los educadores, ¿no? Y yo creo que sí sería importante ser capaces de conciliar, por un lado,
evidentemente la prohibición que debe amparar a aquellos que no consumimos tabaco y que por lo tanto no queremos tener que estar conviviendo, ¿no?, con esa incómoda presencia del humo y los efectos que tiene, pero por otro lado también seamos capaces de salvaguardar unos ciertos márgenes de normalidad asociados al consumo privado, siempre y cuando no daña a terceros, claro. Se me no moleste. Yo incorporaría solo la salida del aeropuerto de Barajas, porque cuando cruzas la puerta Bueno, está todo el mundo ahí. Que suena de algo, ¿eh? No, claro. Y volvemos a espacios sí. insalubres. Ya no que el hábito sea insalubre, es que la salida del aeropuerto, la salida de las estaciones, las puertas de la universidad. Bueno, tienes que pasar por ahí sin respirar, exacto. Venga, hacemos una pausa y precisamente nos vamos a hablar de la universidad. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Eduardo Madina, Mario Larrea y José María Lasalla. Ayer hasta ahora les contábamos que a mediodía iba a haber una reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y los rectores de las universidades públicas, porque querían pedirle más dinero, querían explicarle cuál es la situación de la universidad pública en Madrid. Después iremos a la situación de la universidad en toda España, pero la situación de la universidad aquí en Madrid, la falta de financiación. Y les contábamos también que la presidenta de la Comunidad de Madrid se negaba a suscribir un plan que sí han suscrito el resto de comunidades autónomas, incluso las gobernadas por el Partido Popular, que se traducía en una inyección de dinero por parte del Estado de casi 170 millones de euros. Bueno, esto era ayer por la mañana, a mediodía, después de esa reunión con los rectores. La presidenta parece que se abrió a suscribir ese acuerdo con el Gobierno central para aliviar la situación de las universidades públicas, aunque la intención de la presidenta, veremos en qué termina, pero la intención de la presidenta es imponer una serie de condiciones para suscribir este acuerdo. Radio Madrid, Elena Jiménez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y esto pasa después de que en esa reunión Ayuso escuchara parcialmente las quejas de los rectores, porque es verdad que se compromete a aumentar el presupuesto en 47 millones, pero escucha parcialmente porque la comunidad universitaria pedía 200 millones, que la financiación fuera mayor, para poder garantizar la supervivencia de la universidad pública. Eso es, ayer se vieron Ayuso y los rectores de las 6 universidades públicas que hay en Madrid. Horas después de esa reunión, la Comunidad de Madrid lanza un comunicado y dice que les aumenta algo más de un 4% el dinero para el presupuesto del año que viene. Son algo más de 47 millones de euros, que está muy lejos, como decías, de los 200 que venían reclamando las universidades. De hecho, los rectores valoraron el esfuerzo después en un comunicado, pero lo consideraron insuficiente para asegurar, decían, la calidad de las universidades, que llevan 15 años sin una subida de dinero real. Por otro lado está también el gobierno de Ayuso, que se ha abierto a firmar ese programa, María Goiri, que es un programa para impulsar la contratación de profesorado universitario, como le habían pedido desde el Ministerio de Universidades, para no perder esos casi 170 millones de euros. Pero, hay un pero. Dicen desde la Comunidad de Madrid que están trabajando para adaptarlo a las universidades que hay en la región, que van a elaborar, dicen, una propuesta alternativa. Pero en el Ministerio de Universidades ya les han recordado que este programa lo han firmado sin hacer versiones o alternativas el resto de las 16 comunidades autónomas. Y de momento, Elena ha puesto las condiciones, pero no ha suscrito todavía el programa. No, de momento ese programa no está suscrito, solo está esa apertura, esa intención, dicen, de firmar ese programa, pero poniendo esas condiciones, esas alternativas. Y como decimos, el resto de las comunidades autónomas pues han firmado tal cual este programa sin hacer ninguna versión. E incluso las gobernadas por el Partido Popular. Elena, gracias. Gracias, hasta luego. Hemos hablado de estos días de la universidad pública en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Está siendo noticia por esto que nos estaba contando ahora Elena, pero en el conjunto del país las universidades públicas también están atravesando una situación muy delicada, porque arrastran todavía las consecuencias de los recortes de la crisis económicas de hace ya una década. Adela Molina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Afectan los problemas económicos, y en esto coincide con lo que pasa en Madrid, especialmente a los profesores. La mitad de ellos tienen contratos temporales, pero hay comunidades como Baleares en las que los temporales son casi el 70%. Sí, eso es. La precariedad de los profesores universitarios, ese 50% de media de temporalidad, es el reflejo más claro de esas secuelas de los recortes de hace más de una década. Es la consecuencia todavía de las restricciones a la contratación, que impedía incluso sustituir a los docentes que se jubilaban y que acabó derivando en el abuso de los falsos asociados para poder mantener la docencia. Pero es que además las universidades públicas españolas no han recuperado aún los niveles de inversión que tenían hace 15
años. Lo destaca el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, presentado ayer, que analiza los últimos datos consolidados, que son los de 2022. Ángela Mediavilla es una de sus autoras. Vemos que en términos reales, es decir, si tenemos en cuenta la inflación, actualmente en 2022 se situaban un 14% por debajo de los valores de 2009, previos a la crisis financiera, ¿vale? Por lo tanto, esto quiere decir que no se han acabado de recuperar estos niveles de inversión, sobre todo debido al periodo que fue del 2009 al 2015, ¿no? Los periodos de recortes presupuestarios tras la crisis financiera. La asfixia financiera afecta especialmente a las universidades de Madrid, lo venimos contando, pero no son las únicas. Los rectores de Andalucía, por ejemplo, han advertido de que van a entrar en déficit si la Junta no les abona los 25 millones que les adeuda antes de final de año. La ley de universidades incluye medidas para tratar de revertir esta situación, como la obligación de reducir la temporalidad, para lo que se ha puesto en marcha ese programa María Goyri estatal, o el objetivo de destinar el 1% del PIB a universidades en 2030, lo que exige aumentar la financiación, que recordemos depende de las comunidades autónomas, un 40%. Las dificultades de las universidades públicas contrastan ahora con la bonanza que vive el sector privado. En los últimos 25 años las universidades privadas se han triplicado y están a punto de alcanzar a las 50 públicas, que siguen estables. Adela, gracias. Hasta luego. Las hay antes de la situación que los propios rectores advertían ayer, casi catastrófica, los rectores de Madrid, de la situación de la universidad pública, la batalla política que pasa por encima, esa negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, primero, a dar más financiación. Es verdad que ahora se ha abierto esos 47 millones, que no son los 200 que le piden los rectores, y después no firmar ese pacto, no firmar ese acuerdo, ese programa que permite una inyección de dinero por parte del Estado. Bueno, es que sin una universidad pública no hay calidad educativa e investigadora en un país desarrollado. Las universidades públicas son garantía de prestigio para una sociedad. Y eso se acredita en la historia de Europa e incluso en muchos países de América Latina, como es el caso paradigmático de México, con una universidad de prestigio tan importante y tan fundamental en la conformación histórica del país como fue la UNAM. Y eso hay que ponerlo de manifiesto, ¿no? Yo creo que no podemos decir de un país que tenga potencia investigadora si no tiene una universidad pública importante. Y este es uno de los déficits históricos que tiene nuestro país. Es decir, yo creo que España ha sido capaz de desarrollar una universidad pública importante, pero no lo suficientemente importante como para estar en la primera división, a pesar de los esfuerzos repetidos de los investigadores, de los docentes, de la comunidad universitaria en general. Seguimos, y lo prueba y se pone de manifiesto, estando mal dotados financieramente. Y esa es una responsabilidad no solo de la Comunidad de Madrid, sino de todos los gobiernos autonómicos, salvo 2 o 3 que puntualmente hacen una apuesta inversora muy grande en conseguir una sobrefinanciación incluso de la universidad pública. Pero esta es una realidad y es una realidad constatable, ¿no? Luego, es verdad que la universidad también, y especialmente la universidad pública, ha ido incorporando ciertos vicios en su infraestructura cotidiana, ¿no? En el funcionamiento burocratizado, ese sería otro debate, en la caso, incapacidad sí. de adaptarse, pero es interesante porque la universidad privada ha sido capaz ahí de atender ciertas demandas sociales en función precisamente de una flexibilidad que la universidad pública no ha mostrado en ocasiones, ¿no? Entre otras cosas porque incluso los propios docentes o la propia comunidad universitaria ha sido muy reactiva a introducir ciertos cambios, no solo en la metodología, sino en la manera de aproximarse a un mercado cada vez más complejo como es el universitario, porque también esa realidad debe darse. Pero en términos generales yo creo que el debate que debemos afrontar es si estamos considerando que nuestra universidad pública tiene la financiación adecuada. Y yo creo que en estos momentos hay que decir que no. Y no es un problema de hoy, es un problema de hace muchos años. Bueno, es un problema de hoy el que en Madrid particularmente la situación financiera de las universidades sea particularmente gravosa. Y esto ocurre así, pero ocurre en Madrid con todas las políticas públicas, porque es una decisión política de la presidenta de Madrid, y esto sí que es importante no perderlo de vista.
Por supuesto, las universidades públicas son financiadas en su mayor parte por las comunidades autónomas y luego el Gobierno central tiene capacidad para diseñar distintos programas nacionales que inyectan financiación con un objetivo determinado, que puede ser incorporar una categoría de profesores, como es el caso del programa María Goiri, o facilitar la movilidad del profesorado, o incorporar investigadores, o financiar centros de excelencia. Sorprende dos cosas en Madrid: que la presidenta no actualice los presupuestos públicos para la universidad, que es el presupuesto ordinario, el que permite el sostenimiento de la universidad sin hacer nada. Es decir, permite pagar a los profesores, permite renovar las infraestructuras, no solo las físicas, también las de investigación y las de docencia, permite también encender la luz, es decir, el gasto corriente. Estamos hablando de que en Madrid hay un déficit de financiación de esta naturaleza. Por tanto, digamos, la gravedad del caso en Madrid es particularmente intenso porque hay una decisión política para ello. Y luego ya estamos hablando también, en este caso concreto, de la noticia que nos sirve de percha. Estamos hablando de algo inexplicable, que una presidenta de una Comunidad de Madrid se niegue a aceptar un programa nacional que le permita a la universidad pública madrileña renovar el talento, que es incorporar ayudantes doctores. Sin ayudantes doctores no hay renovación de talento en la universidad. La pregunta es, ¿por qué alguien se niega a esto? Porque tiene una política concreta para favorecer a las universidades privadas y degradar hasta la insignificancia a la universidad pública. Y pasa con la universidad pública y pasa con la sanidad pública. Hay una determinación política para erosionar lo público. Eduardo. No puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Mariola, porque yo creo que esto da la sensación de que parece un accidente, pero en el fondo es la proyección, por fin, en la conversación pública, de una decisión sobre un modelo de sociedad. Madrid, para quienes nos escuchen de otras comunidades autónomas, tiene básicamente seis universidades públicas. Rey Juan Carlos, pero sobre todo Universidad de Alcalá de Henares, Politécnica, Carlos III, Autónoma y Complutense. Tiene casi 15 privadas. El 42% de los estudiantes en la Comunidad Autónoma de Madrid lo hacen en centros privados. La universidad pública sufre más de 15 años de infrafinanciación. Es verdad que la alerta roja dada por los rectores de las universidades públicas hace ya unos pocos meses de que cuidado porque puede ser que no podamos encender la luz y tener un funcionamiento ordinario mínimo, no ya para buscar la excelencia investigadora que citaba antes José María Lasalle, sino para un funcionamiento ordinario y cotidiano, puede ser que esté en riesgo. Y tres, lo que con lo que ha cerrado Mariola, ¿no? Esta negativa condicionada a aceptar financiación que mejore la situación de la universidad pública, en el fondo no deja de subrayar que en el gobierno de la Comunidad de Madrid hay un elemento sorprendente de negativa a aceptarla, porque en el fondo toca negativamente su modelo de sociedad. Y su modelo de sociedad tiene un elemento positivo hacia los negocios de las universidades privadas y un impacto muy negativo hacia la mayoría de los estudiantes. No hay padres y madres que tengan hijas o hijos entre los 14 y los 18 que no tengan este debate todos los viernes y todos los sábados. Mis amigos están hasta aquí de oírme todos los viernes y todos los sábados, porque esto en el fondo es un modelo que abre espacio hacia las universidades privadas que están haciendo grandes negocios en Madrid y están desarrollando grandes campus y grandes apuestas, diría, académico/empresariales en esta región. En el sitio del que yo soy, en Euskadi, no sucede esto. Dos, la infrafinanciación de la universidad pública hace que a las plazas públicas de las universidades públicas de excelencia, que Madrid tiene varias, la Carlos III destaca entre ellas, pero la Politécnica, la Complutense, la Autónoma y Alcalá de Henares también lo son, solo llegan aquellos, vamos a decir, estudiantes que proceden de familias con rentas medias altas o rentas directamente altas, porque las notas de corte en carreras que históricamente, en grados que históricamente no las tuvieron tan alta, sufren demanda de toda España y sufren demanda de toda la comunidad autónoma, de tal manera que a las notas que se exige para acceder solo llegan aquellas familias que han tenido posibilidades de refuerzos educativos, profesores de refuerzo, vidas en Vancouver, estudios de inglés, cosas que la mayoría de la gente en los barrios más humildes, donde concentra Madrid las rentas medias y las rentas medias bajas, es completamente imposible llegar. Solo falta aquí el diputado del PP tradicional de la Asamblea de Madrid que te dice, no, esto es una cuestión de mérito y capacidad. Y yo digo que mérito y capacidad es un debate interesante cuando las condiciones son iguales. Cuando las condiciones son muy desiguales, el debate del mérito camufla
En el fondo, un poco lo que estamos hablando, ¿no? Un modelo de sociedad subsiguiente a este tema que estamos viviendo, por fin, en el ámbito de la conversación pública en este país, ¿no? En el abierto, Eduardo Madina, Mario Laurré, José María Lasalle, estábamos con el análisis de la situación de las universidades, la negativa, corregida en parte por Isabel Díaz Ayuso, de financiar, de dar más presupuesto a las universidades y de adherirse, de sumarse a ese programa al que se han sumado todas las comunidades, incluidas las del Partido Popular. Ahora dice que sí, pero con condiciones. Hablaba Eduardo Madina de esto es un modelo, de Isabel Díaz Ayuso es un modelo. Querías decir algo, Mariola, y después voy contigo, Lasalle. Cuando hablamos de universidades hablamos de dos cosas. Hablamos en lo que se refiere a la actividad docente, hablamos de un ascensor social. Hablamos de cómo formar a nuestros jóvenes y de capacitarlos profesionalmente, y eso requiere una formación académica de excelencia, requiere ofrecerles unos vínculos para realizar prácticas en el ámbito de la empresa que les incorpore o que les permita unos niveles de empleabilidad más potentes. Hablamos de másteres a unos precios accesibles. Hablamos de todo eso, y esto es muy interesante para nuestros oyentes y para la sociedad. Pero cuando hablamos de universidad hablamos de otra cosa también, y está vinculado con la actividad que en ella se desarrolla, que es la más relevante, que es la investigación básica o aplicada. Hablamos de un ecosistema de investigación y hablamos de un polo de atracción empresarial también, porque las empresas se sitúan allá donde hay ecosistemas virtuosos de investigación, de transferencia de investigación, es decir, mecanismos que ayudan a solucionar los problemas que permiten avanzar a la sociedad y avanzar al tejido productivo. No financiar adecuadamente la universidad implica estropear el ascensor social, pero no financiar adecuadamente la universidad pública implica destrozar un ecosistema de investigación e influir, deteriorar la capacidad competitiva de una región. Por eso creo que es muy relevante, salvo que tengas un plan alternativo, que es hacer ese ecosistema con otros aliados, con otros partners, que son las universidades privadas, que tienen algunos atractivos, que los ha apuntado José María, y que la universidad pública también tiene que observar y tiene margen de mejora. José María. A ver, aquí nadie va a negar la importancia, y he sido, creo, el primero en comentarlo, de la universidad pública en nuestro país y en cualquier sociedad desarrollada. Pero dicho lo cual, plantearnos que aquí hay una quiebra deliberada, consciente, de un modelo, me parece que es especular, en mi opinión, demasiado, ir demasiado lejos en el planteamiento. Voy a tratar de dar ciertos números. En el año 2015-2016 había 178.000 alumnos en la universidad privada y en la pública 1.143.000. En el año 2022-23 los alumnos en la universidad privada en España eran 278.000, en la universidad pública 1.075.000. Por lo tanto, no hay una evidente transferencia consciente de alumnos de la universidad pública a la privada. Segundo, en la actualidad no solamente hay universidades privadas en Madrid, hay 41 universidades privadas en toda España y 50 universidades públicas en toda España. El número de universidades públicas desde el año 98 se mantiene, mientras que el número de universidades privadas ha ido escalando, no solamente en Madrid, sino también en Cataluña, comunidad autónoma donde el déficit de financiación está por encima de los 400 millones y el número de universidades privadas de prestigio es altísimo también. Y no creo que haya habido una política pública deliberada por parte de la Generalitat de atentar, entre comillas, contra el modelo público de universidad. No lo creo, ¿verdad? Por lo tanto, no creo que estemos hablando realmente de un problema asociado a una construcción ideológica, que puede ser, yo no voy a entrar en eso, pero que los datos no avalan eso. Tampoco, si analizáramos los precios, veríamos que realmente se dé una competencia clara entre ambos mercados, entre comillas. Creo que lo que hay es un modelo que, como pasa en el resto de países europeos, tiende a hibridarse, incorporando universidades privadas que atienden una prestación de servicio
que la universidad pública no ha sido capaz de atender, entre otros casos, porque ha ralentizado demasiado su adaptación a ciertas demandas del mercado. Y eso hay que ponerlo de manifiesto también. Es decir, el tejido dentro del ecosistema investigador español, del tejido universitario público, es bastante reacio a ciertos cambios, no solamente en la metodología o la adaptación a exigencias del alumnado, sino que consolida en unas ciertas lógicas funcionariales la investigación, la docencia, y podríamos poner, Mariola, que lo conocemos muy bien, casos sobre consolidaciones de modelos docentes dentro de la universidad pública que provocarían realmente escándalo. Y esta es una realidad que está ahí y con la que tendremos que convivir. Dicho lo cual, la universidad pública tiene que financiarse bien y punto. Si es que no hay nada más que decir, la ley establece que las comunidades autónomas tienen que dedicarle el 1% de su presupuesto a financiar la universidad. Hoy hay un artículo de José Luis Villacañas, que creo que es uno de los grandes filósofos que tiene nuestro país, catedrático de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde insiste en esto. Es decir, Ayuso está fuera de la ley, entre comillas, porque como otros presidentes autonómicos está incumpliendo la ley. Es decir, financiar adecuadamente la universidad pública. Ahora, decir que hay una construcción ideológica que lleva a pretender desmontar la universidad pública en España para sustituirla por la universidad privada, no le corresponden los números. Bueno, a mí me han gustado los datos que ha dado nacionalizados de estudiantes, chicas y chicos estudiantes universitarios, porque sale más o menos un porcentaje de 80-20. 80 en pública en el conjunto del territorio nacional, 20 en privado. Por tanto, es verdad que a nivel... que se mantiene así desde el 2015. Que se mantiene de manera estable desde el 2015 como serie histórica. En Madrid, en el año 2022-23, 204.000 en públicas, 100.000 en privadas. Es decir, el 80-20 nacionalizado se convierte en un 42-58 en realidad regionalizado. Y hay una razón, y es que si cogemos financiación de las universidades y lo dividimos por PIB per cápita, resulta que hay una comunidad autónoma que tiene, por ejemplo, el 25,3, que es el País Vasco, que es la mía. Perdonad que la cite todo el rato, pues que como unos de Bilbao. 2, Navarra, 27%. Sí. Es la mía. Exacto. Sale Baleares, por ejemplo, 25,8. La Rioja. Sí, pues también la Rioja, 32,8. Madrid, que me salgo, ¿eh? Madrid, ¿cuánto? 13,9. Entonces, es un esfuerzo que es prácticamente la mitad, esfuerzo financiero dividido entre PIB per cápita, un medidor bueno de esfuerzo real de financiación del entramado universitario. Por eso los rectores han dado la señal de alarma, porque hay un problema de infrafinanciación. Acepto la discusión sobre cuánto de laboratorio ideológico tiene esto y de cuánta de maldad tiene este debate y cuántos doctores en maldad habitan dentro de estos números. Pero los números son reales y los números definen un problema. Y los números, lo ha citado Mariola, terminan generando un espacio abierto para las universidades privadas, que normalmente son empresas, algunas son de la Iglesia Católica, pero la mayoría son empresas, y dos, terminan siendo un problema para rentas medias y medias bajas que no pueden hacer el esfuerzo educativo en condiciones de desigualdad que les permita llegar al famoso 13.2 de la Carlos III para estudiar periodismo, o al 13.6 para estudiar PPI, o al 13.5 para estudiar Derecho y Economía. ¿Quién llega ahí? Pues quienes han tenido oportunidades que otros no. Y esto es un problema en parte de con cuánto financiamos no solo el esfuerzo investigador, sino el número de plazas disponibles para cuánta gente cabiendo dentro de los espacios de las universidades públicas. Pero, bueno, perdón. Sí, no, Mariola, la propuesta, quiero decir, es importante distinguir el debate general de país, de universidades, del de Madrid. En Madrid sí hay un plan. Y el plan no es, porque las palabras importan, el plan no es desmantelar. El plan es convertir a la universidad pública en irrelevante, que no es lo mismo, pero el impacto es muy, 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 muy concreto, y además no es que sea un plan malvado ni maléfico, es una opción política. Es una opción política y creo que esto vale la pena debatirlo así. Pero es que si no, José María, ¿cómo se explica que al margen de incumplir la ley, como recordábamos, porque no lo recordabas tú mismo, porque no da la financiación que por ley tendría que dar a la universidad, ¿por qué se niega a aceptar el dinero que se desprende de un plan elaborado por el Gobierno de España al que se suman todas las comunidades autónomas? Bueno, ahí entramos en otros derroteros que tiene que ver probablemente con la personalidad y el carácter de la persona de la que estamos por ejemplo, hablando. Castilla y León tampoco se ha asumido, ¿eh? Pero, perdonad, pero yo creo que tiene más que ver con su manera de interpretar el liderazgo y no vamos a entrar en eso. Yo creo que en Madrid lo que hay es
una apuesta por el propio diseño de ciudad que ha ido generando un mercado privado de atracción global. Y estoy pensando, por ejemplo, en una universidad, no voy a dar nombres, que solo opera en inglés y que tiene una torre que ha de llenar con 40.000 alumnos. Esos 40.000 alumnos que vienen a Madrid, 40.000, ¿eh? Es un modelo de súper éxito, sí, sí. 40.000. Que eso ya explica también los números que tú estabas dando sobre Madrid. Pero sobre esto podríamos hablar de otras universidades privadas que hay. Pero particularmente esos 90.000 tienen una media de ingresos, de matrícula altísima, que nunca van a ser accesibles al resto de la población de Madrid en un momento. Pero es que además son todos, la mayoría, extranjeros. 85. Es decir, por lo tanto, han venido aquí desde Singapur o desde Panamá o desde Nueva Zelanda a estudiar. No van a la Complutense, es que ni se plantean ir a la Complutense, porque tenemos ahora mismo 3 de las 5 business school más importantes del planeta. Deberíamos preguntarnos por qué la universidad pública no vio eso como una oportunidad hace, por ejemplo, 20 años, pero sí lo vieron determinadas empresas que hicieron una apuesta muy importante y han conseguido hoy que 3 de las 5 business school más importantes del mundo estén en España, Mariola, y operando en Madrid. Que se me echa el tiempo encima. Una universidad pública robusta y bien financiada convive perfectamente con modelos de éxito como el que tú señalas. Totalmente, y esa es la cuestión. Pero este no es el debate. No, el debate no es este. El debate es una política orientada a convertir a la universidad pública en irrelevante y a sustituir el hueco de la universidad pública por universidades privadas, algunas de las cuales, tú hablabas antes de escándalos, algunas de las cuales, si los padres supieran y las madres que financian esas matrículas quién les está dando clase y con qué formación, eso sería también objeto de escándalo. En el Abierto, Eduardo Madina, Mariola Urré, José María Lasalle. Nos vamos a Francia porque hoy es el día, esta tarde, a partir de las 4, el primer ministro francés se enfrenta a las mociones de censura presentadas primero por la izquierda y por la ultraderecha de Marine Le Pen, mociones que amenazan con poner fin al Ejecutivo, apenas 3 meses después de su nombramiento. Corresponsal en París, Vicenç Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Veremos lo que pasa, pero bueno, todo apunta a que estamos ante las últimas horas de Barnier al frente del gobierno, después de que Le Pen anunciara de que iba a apoyar ya había presentado su propia moción, pero iba a apoyar ya la moción de la izquierda. Sí, aunque ayer Barnier por televisión quería todavía desear que había posibilidades de supervivencia, está claro que ahora en Francia aquí todo el mundo está pensando ya en el escenario post-Barnier. Concretamente esta tarde las mociones se debaten a partir de las 4, se van a presentar simultáneamente las dos, se van a defender las dos, primero la de la izquierda, luego la de la extrema derecha, y Barnier va a contestar a las dos, luego va a haber el debate de los grupos, pero la primera que se va a votar va a ser la de la izquierda. Como efectivamente Le Pen ha dicho que la apoyará, pues ya no hará falta pasar a la segunda. Se especula que más o menos será hacia las 8 de la tarde cuando habrá los resultados definitivos. Y el escenario de después, ayer Macron, en un corrillo de periodistas en su viaje a Arabia Saudí, descartó completamente que fuera a dimitir, como lo está pidiendo la misma Le Pen o el insumiso Mélenchon, y gana enteros cada vez más como posible sustituto de Barnier el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, que es el que ha aguantado, los pocos que ha aguantado en los últimos gobiernos que ha tenido Macron en la cartera de defensa. Está precisamente en Arabia Saudí firmando contratos, y este no sería vetado de entrada por Le Pen, porque se ha filtrado que tuvo una comida en primavera pasada, tuvieron una comida conjuntamente y han mantenido buenas relaciones. Esto serviría para desencallar los presupuestos 2025, o como mínimo para prorrogarlos por todas las amenazas que Barnier ha dicho que puede pasar de que los pensionistas, por ejemplo, no pudieran cobrar. Sería la solución de urgencia que encontraría Macron. Ahora vuelvo contigo, pero déjame, porque hay que entender también el contexto en el que se llega a estas mociones de censura, al que se llega a la caída del gobierno de Francia. Pablo Morán, jefe internacional de la SER, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Hablo del contexto porque al final esto es un nuevo capítulo en una Europa cada vez más inestable, en la que ha costado pactar un gobierno comunitario, el auge de la ultraderecha, Alemania, que se enfrenta a unas elecciones adelantadas, o la sombra de irregularidades en la primera vuelta de las elecciones en Rumanía.
Sí, una erosión evidente y preocupante para afrontar un contexto internacional evidentemente muy complejo, ¿verdad? Marcado por el regreso de Trump a la Casa Blanca, por la agresividad de Rusia expresada en Ucrania, por la competitividad de China como desafío y el cambio climático como amenaza global, por citar algunos ejemplos. Pongamos entonces el foco en el eje franco-alemán, por representar el pilar de la Unión históricamente. Para Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, hay riesgo real y definitivo en el desenlace de la crisis en Francia, pero también en el problema de Alemania, pero no político, sino económico. Hay una tormenta perfecta de precios muy altos y de energía cara con consecuencia de la guerra, de desorientación estratégica sobre su modelo energético, pero también sobre su modelo de exportador. El fondo de que Alemania no está en este momento con mucha fuerza para tirar del carro, con el riesgo de que el desenlace en la política francesa acabe llevando a Marine Le Pen al Elíseo, ¿no? No estamos hablando de una figura euroescéptica como puede ser Meloni en Italia, sino de una persona expresamente eurófoba, de una capacidad potencial de amenaza mucho mayor. Hay una crisis de la democracia liberal, eso es global y en eso coinciden los analistas, pero interesan las salidas. Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas y Estudios Europeos de la Complutense, lanza esta advertencia. El no apostar por políticas sociales de cohesión social, de integración social que reduzcan las desigualdades. Esto en términos sociales creo que puede ser muy dañino, puede dañar gravemente el proyecto europeo y además todo ello azuzado también por ese impulso de la industria de defensa y de la idea de crear una potente Europa de la defensa sin mirar, digamos, a cuestiones sociales que son relevantes. Una industria de defensa que, recordemos, va a ser necesaria porque una de las incógnitas precisamente que plantea la llegada de Trump a la Casa Blanca es la propia seguridad de Europa. Nombres para liderar esta nueva etapa. Ferrero propone estos. Uno de los países que ha tomado el liderazgo en los últimos tiempos, los 2 años y casi 3 años que llevamos de guerra en Ucrania, es Polonia. Es todavía una incógnita el ver si realmente Donald Tusk podría aspirar o liderar políticamente a los 27 en algún sentido. Otra opción podría ser Pedro Sánchez, por peso demográfico y territorial de España, debería también dar un paso adelante. Esa crisis de liderazgo es una de las incógnitas pendientes que tiene que resolver Europa, a la que Molina concede un voto de confianza. La resiliencia de las democracias europeas y del proyecto europeo sí se pone en valor, ¿no? Es verdad que la democracia está erosionada en casi todo el mundo, pero en los países europeos sus instituciones siguen funcionando, el juego político sigue siendo fundamentalmente institucionalizado, pacífico. Hay que ver, ¿no?, en este contexto de amenaza a la democracia y a su solidez, la capacidad de resistencia que tiene Europa, que esperemos que sea alta. Esperemos que sea alta, Ángels, y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Gracias, Pablo. A ti, hasta luego. Un apunte más, Vicens, porque en medio de todo esto, de todo el lío que hay en Francia, lo que supone para la inestabilidad de Europa, el sábado se reinaugura Notre Dame, después de la recuperación tras el incendio. Y claro, se reinaugura en un país sin gobierno, no va a estar el Papa en la reinauguración de Notre Dame, pero sí va a estar Donald Trump, que es su primer viaje después de ser reelegido. Esto es lo más curioso que va a pasar estos días aquí en Francia. Es decir, no sabemos todavía si tendremos nuevo primer o primera ministra, pero el sábado, en la inauguración de la tarde-noche, habrán como 50 jefes de Estado y de Gobierno, y entre ellos, la primera visita exactamente de Trump al extranjero después de haber sido reelegido será en el acto de inauguración de Notre Dame. No estará Joe Biden, sí que estará su esposa, Jill, y realmente, bueno, aquí hablan de que Macron pues se ha apuntado un tanto diplomático. Lo que pasa es que esto le va a quedar bastante deslucido, claro, si no se sabe quién va a recibir en nombre del gobierno a todas estas autoridades, ¿no? Y el tema del Papa se le había invitado y ahora se intenta como minimizar que no venga, pero en cambio el Papa va a un encuentro de obispos del Mediterráneo el 15 de diciembre a Córcega. Es decir, han intentado que esto no fuera más como una polémica, pero no deja de ser sintomático que sí que esté Trump y no esté el Papa el sábado que viene. Pues Vicens, gracias.
Gracias a ti, Ángeles. Hasta luego. Vuelvo a la situación en Francia y al contexto europeo. Tú hablabas en las claves también, Eduardo, lo sintomático que es la inestabilidad en dos de los países que son los motores políticos y económicos de Europa. Sí, uno quizá los dos por razones presupuestarias, de incapacidad de sacar adelante el presupuesto en el año en curso. No sé si nos suena de algo. Aquí tampoco pasa. La diferencia es que Alemania convocó elecciones y Francia, el primer ministro, tira del famoso artículo 49.3 de la Constitución, por el cual puede tomar decisiones más allá de las mayorías del Parlamento, y el Parlamento toma nota. Un Parlamento que además no refleja bien, cuando lo lees, el resultado de las urnas en las últimas elecciones legislativas a doble vuelta, donde el primer partido que queda, o el primer grupo, es el del Frente Popular, agrupados todos los partidos de izquierdas, desde los socialistas hacia la extrema izquierda, un espacio centrado, que es el de Michel Barnier, con 193 diputados sobre 577 que tiene la Asamblea, y un tercer eje, que es el de Le Pen, de Reagrupación Nacional, que por cierto puede acabar inhabilitada por una cuestión de financiación ilegal a través de los asistentes en el Parlamento Europeo de su grupo parlamentario. Algo lleva a Macron a pensar que pactando con Le Pen y proponiendo a Barnier se solucionaba algún tipo de problema subterráneo que nadie veía en Francia, porque es evidente que cuando toma la decisión de proponer a Barnier en vez de alguien del grupo parlamentario que ha ganado esas elecciones legislativas, que en este caso es la izquierda, algo como esto podía suceder, por dos razones. Primero, porque la moción de censura estaba a tiro de cámara de una señora como esta, Le Pen, que en cualquier momento podía hacer caer al gobierno. Y así, si nada cambia en las próximas horas, así va a ser, porque ha tomado la decisión de presentar una moción, igual que lo ha hecho la izquierda. La izquierda no votará la de Le Pen, pero Le Pen ha dicho que está dispuesta a votar la de la izquierda. Así que esto es lo de jugar con fuego. Aquí Macron jugó con fuego. ¿Cuál es el fuego? El fuego es la extrema derecha eurofóbica, xenófoba y racista, heredera del Frente Nacional, que es este partido, Reagrupación Nacional, camuflado ahora con otro nombre y con una cosa a su derecha que parece que le centra un poco, que es este señor Zemmour, pero que siguen siendo los de siempre, herederos de lo de siempre, del abismo del siglo XX en Francia, de ahí vienen, y con estos decidió el señor Macron que se podía organizar una especie de mayoría contra el grupo que había ganado, que es Michel Barnier. Pues se ha caído pocos meses después. Lo curioso es que el 84% de los franceses, lo miré ayer para las claves de hoy, sabiendo que entraba el debate en Hoy por Hoy, en el momento en el que arranca ese gobierno de Barnier, sabían que esto podía pasar. Parece que lo sabe toda Francia menos Macron. Bueno, yo creo que Francia está metida en una crisis política de la que no sabe salir, y mi sensación, aquí, así desde aquí un poco como turista de la política francesa, todo da señales de fin de ciclo de la Quinta República en un momento muy difícil de un país como Francia, que es clave en el organigrama, en la estructura y en el proceso de integración europeo. Comparto esta conclusión que apuntaba Eduardo. Efectivamente, Francia lleva en crisis política desde hace mucho tiempo, y los actores protagonistas de la vida política en Francia se niegan a aceptarlo. Siguen hablando de un país rico, siguen hablando de un país económicamente y políticamente fuerte, pero eso solo ocurre en su imaginario nostálgico. Francia está en proceso de deterioro institucional y político. El presidente, yo creo que desde hace un tiempo ha perdido el pulso con lo que es el momento emocional del país, y aquí lo que ha ocurrido hoy es responsabilidad exclusiva de él. Él decidió convocar unas elecciones que obviamente perdió. Él decidió nombrar a un primer ministro que no responde al resultado electoral. Por lo tanto, tenemos a un presidente de la República Francesa que se niega a aceptar cuáles son los resultados electorales, le guste o no le guste. Y es verdad, el motor clásico, motor europeo, Francia y Alemania, está gripado, y tenemos que explorar, seguramente, no diré fórmulas alternativas, porque eso es territorio ignoto, pero desde luego sí que otros actores políticos profundamente europeístas deben quizá demostrar y dar un paso adelante. Lo que pasa es que sin Francia y Alemania la ecuación de estabilidad en Europa es inviable. Sin duda. Se complica. Si ya hemos sacado a Italia, aunque la hemos reintroducido por una puerta falsa en la Comisión, en el último momento a través de la Comisión,
y tenemos el desenlace que todos vemos sobre la mesa al día de hoy, pues imaginémonos si tenemos que estar también operando de una manera excesivamente pragmática en algo que es fundamental, y es que los pilares de la Unión Europea se asientan sobre la relación franco-alemana, y sin Francia y Alemania absolutamente alineadas en la construcción europea y en una posición de moderación institucional, de defensa de los valores de Europa tal y como los entendemos, pues las posibilidades de una Europa en los próximos años son inviables, sobre todo después del desenlace desgraciado que puede tener la guerra en Ucrania, ¿no? Es verdad que aquí la responsabilidad mayor la tiene quien hemos mencionado, que es Macron, que sobre todo manifiesta la incoherencia de una política muy asentada en lo táctico. Y yo creo que es el mayor reproche que se le puede hacer, ¿no? Él apeló a un propósito y a un sentido político de compromiso ético con la defensa de los valores de la República, excluyendo a la extrema derecha y tratando de evitar que ésta pudiera liderar el país, y cuando hizo hacer a la sociedad francesa ese esfuerzo, le dio la espalda. Quizá porque también hay que reconocer que el bloque de la izquierda sigue liderado por alguien como Mélenchon, que es un personaje políticamente instalado en el trotskismo, y en el sentido literal del término, es decir, de la resistencia, del combate, de una izquierda que no está dispuesta a hacer concesiones incluso a la institucionalidad republicana clásica, tal y como la entendemos. Y eso ha dificultado enormemente la capacidad política para que, a lo mejor, un candidato socialista hubiera sido el primer ministro, que hubiera sido lo razonable. Pero esta es la política de Francia en estos momentos, ¿no? No solamente la irresponsabilidad del presidente de la República, que también, sino de un tactismo político instalado entre todos los actores. Cuando tú asientas como presidente de la República toda tu estrategia política, de tu vida política, en la máxima de yo o el caos, puede que en algún momento la ciudadanía te diga el caos. Y algo de esto yo creo que hay. Y efectivamente, hasta ahora no habíamos explorado el proyecto de construcción europea sin la maquinaria, sin la locomotora franco-alemana. Creo que ahora tendremos que apelar a la imaginación y a la innovación política también para poder respaldar nuevos liderazgos que permitan al proyecto, digamos, seguir adelante. Pero fíjate, Mariola, sin Francia y Alemania, o sea, la Unión Europea... pero sin la centralidad franco-alemana no podríamos entender la Unión Europea. Eso está porque claro. Francia, la Unión Europea nace de la reconciliación tras la Segunda Guerra Mundial de alemanes y franceses. Sin duda. Entonces, si ya estamos aceptando pulpo como animal de compañía con la guerra de Ucrania, lo que significa invalidar el proyecto pacífico o pacifista europeo después de la Segunda Guerra Mundial, imaginémonos si sacamos de la ecuación de la centralidad política a franceses y alemanes. Es que es inviable. No hay que sacarla, hay que complementarla, y hay que recordar que el nuevo futuro de la Unión Europea pasa por no la reconciliación de la Segunda Guerra Mundial, sino por cómo configurar un espacio de seguridad con un orden basado en reglas después de Ucrania. Este es el futuro de Europa. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Eduardo Madina, Mario Lorrea y José María Lasalle. Vamos a la citación del Tribunal Supremo al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, es Miguel Ángel Rodríguez, que tendrá que declarar como testigo en el marco de la investigación al fiscal general del Estado por los correos sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. A ver, entiendo que Rodríguez tendrá que declarar por qué fue él el que difundió parte de los correos entre la pareja de Ayuso y la Fiscalía a través de un bulo, dando a entender que fue precisamente González Amador quien ofreció un pacto a la Administración y no al revés. Claro, la pregunta es, ¿qué puede pasar después de la declaración? ¿Podría salir de la declaración como imputado? Es complicado, al menos eso es lo que subrayan las fuentes jurídicas, pero es verdad que la citación de Miguel Ángel Rodríguez, al menos como testigo, supone un cambio en esta causa abierta contra el fiscal general por desmentir un bulo, tanto en el fondo como en la forma. En la forma porque se le cita a declarar coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución en la Puerta del Sol, con la asistencia del propio Rodríguez y de decenas de periodistas, y en el fondo porque el Supremo con esto está corrigiendo al Tribunal de Justicia de Madrid, que se había negado a abrir esta línea de investigación. Y es que el jefe de gabinete de Ayuso
Ayuso reconoció en redes sociales que participó en la filtración del bulo de que la Fiscalía había ofrecido ese pacto al novio de Ayuso cuando todo había sucedido al revés. Rodríguez fue, por tanto, el primer filtrador y decíamos antes que el próximo 8 de enero se le presentan muchas preguntas que no tienen una respuesta buena. ¿Por qué envió a algunos medios una parte del contenido del correo? ¿Por qué envía una parte y no todo? ¿Quién se lo dio? ¿Le pidió Isabel Díaz Ayuso que lo hiciera? ¿Le informó a ella de que lo hacía? Pero tampoco, Ángeles, olvidemos sus tuits premonitorios, con los que suele acertar. Esta puede ser otra pregunta. ¿De dónde saca usted la información de los siguientes pasos que se van a dar en algunas causas judiciales? Todos son preguntas incómodas para Miguel Ángel Rodríguez. Pedro, gracias. A vosotros. En cambio, eso pone el foco, Mariola, en el origen, que yo creo que es donde ahí comenzó todo, con ese bulo, esa filtración, con un bulo que él transmite, que hay medios que no hacen bien su trabajo, que no contrastan, que se lo comen y que lo publican, pero ese es el origen de toda esta polémica de la que estamos hablando horas y horas. Yo, de todas formas, soy un poco escéptica acerca de esta citación, no te oculto. Me da la impresión que en un momento donde quizá la sociedad está empezando a unir la línea de puntos de algunas actuaciones judiciales que permiten quizá plantear algunas dudas sobre un elemento clave de todo poder judicial para que sea confiable, que es la imparcialidad, empiezo a pensar que esto es una estrategia de defensa. Empiezo a pensar que esta citación lo único que hace es aparentar. También citamos a los otros. Claro, aparentar lo que creo que no va a dar ningún resultado en clave procesal. Aquí hay una cuestión de fondo, que es alguien que declaró que había cometido unos delitos contra la hacienda pública, y ese alguien no es irrelevante para el debate público porque comparte la vida con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y los beneficios de ese fraude a la hacienda pública son beneficios de los que se beneficia quien hoy tiene un puesto de tanta relevancia como es la gestión de los asuntos públicos de Madrid. Ese es el punto. Todo lo demás de filtraciones, bueno, si quiere el Poder Judicial prestar atención a las filtraciones, tiene mucha tarea, porque todos los sumarios se filtran y ahí hay tela que cortar. Y no solo los sumarios. Edu. Bueno, yo estoy deseando escuchar, como seguro que algo llegará. Porque seguro que algo se filtrará, ¿quieres decir? Seguro. Esta es la época de las filtraciones y los jefes de gabinete. Así que seguro que el jefe de gabinete, la señora Ayuso, dice cosas súper interesantes. Yo estaré encantado de escucharle. Le leo más en Twitter. En verle como testigo compareciendo ante un tribunal, pues va a ser un escenario diferente, ¿no? Pero este es uno de esos casos extraños en los que estoy seguro que todo el mundo se ha perdido, porque nos hemos perdido, incluso los que lo seguimos más de cerca para venir a la cadena SER, pero que esperemos que se esclarezca lo antes posible, porque más allá de que es verdad que tiene una relación sentimental este señor González Amador con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, no deja de ser un ciudadano particular que la ley le protege en un procedimiento judicial donde tiene un problema de naturaleza, en este caso pues fiscal, de pago de impuestos con la justicia, ¿no? Y que se haya saltado al debate público pues es un elemento de indefensión que, si le pasa a él, pues cualquier ciudadana que nos esté escuchando, que haya seguido este asunto, cualquier ciudadano, pues pensará que también a él le puede pasar, ¿no? Veremos a ver en qué termina, cómo se dirime finalmente por la justicia y cuál ha sido el papel que el señor Miguel Ángel Rodríguez ha jugado aquí. Yo creo que ya hemos perdido mucho del hilo sensato que acompaña todo este debate, ¿no? Que debería estar residenciado donde corresponde, que es en los tribunales de justicia, y no estarlo viendo en los medios de comunicación a través de esas filtraciones de sumarios que comienzan a hacer, bueno, ya desde hace muchos años, una praxis habitual de nuestros tribunales, pero que en este caso, insisto, estando de acuerdo con lo que planteaba Mariola, que es poner el foco donde el debate en términos políticos debe hacerse, también en el tránsito de ese debate se han producido conocimiento de hechos que son relevantes en términos judiciales porque pueden implicar filtraciones a un nivel inédito en la historia de esa filtración de sumarios, que también tienen repercusiones institucionales cuando nos estamos tomando por parte de este gobierno, supuestamente porque así insiste en ello,
dar un valor importante a las instituciones. Y creo que la Fiscalía General del Estado es una institución muy importante en este país. A mí más importante que la Fiscalía General del Estado, que no le resto ninguna importancia en clave institucional, me parece uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial. Y yo creo que aquí sí hay un debate en términos generales tan sofisticado y con tantos matices como el que requiere la Universidad Española, ¿no? El Poder Judicial es un poder que ha estado ausente de control. Y creo que sobre esto hay margen para la discusión. No me estoy escapando del tema principal, pero creo que también ahí arranca alguna de los debates, alguna de las percepciones que hay hoy en la sociedad, ¿no? El Poder Judicial debe estar sometido a control más allá del control disciplinario, más allá del control de responsabilidad civil y, por supuesto, mucho más allá del control de responsabilidad penal. Sí, claro, pero se decidió que el control del Poder Judicial se subordinaba a un control político, y un control político explícito asociado a una negociación partidista que los dos grandes partidos de este país asumieron como una praxis que debía acompañar el ejercicio de ese control judicial. Y este es un debate que también exige responsabilidades y que no es ahora sustanciable estrictamente, por muy sofisticado que sea el debate, al problema actual. Esto viene de atrás y tiene también una responsabilidad. Lo voy a decir mucho más claro. En España no hay un problema que afecte a la independencia de los jueces, no hay un problema para proteger la independencia de los jueces, pero sí que empieza a haber evidencias de que manejan la imparcialidad con bastante laxitud. Todo esto en el contexto de que ayer hubo sesión de control en el Senado y era la primera sesión de control después del Congreso del Partido Socialista y desde la salida de Juan Lobato del liderazgo socialista de Madrid. Con estos ingredientes era de prever por dónde iba a ir la bronca y fue por Óscar López, de quien mañana se espera que haga oficial su candidatura para la secretaría del PSOE madrileño. En este contexto, pero esta sesión nos permitió extender varias cosas más de por dónde va a ir la política en los próximos meses. Guillermo Lerma, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Hay una parte del PSOE que cree que solo puede competir con Ayuso en Madrid si eleva el tono, si pelea contra ella con sus armas. Van a escucharlo. Estos son Óscar López, el que espera ser líder del Partido Socialista en Madrid, y Alfonso Serrano del Partido Popular. ¿De verdad quieren hacernos creer que la señora Sánchez Acera funcionó como un lobo solitario de Moncloa? Ese documento se lo había pasado usted. La respuesta es no. Quizás sepa usted mucho más que yo sobre esa filtración. De cobardes es acusar sin pruebas y decir falsedades. Lo que no es falso es que usted se va a tomar Coca-Colas con el novio de Ayuso. Supongo que con el jefe de gabinete serán whiskies. Cuidado con la mezcla, señor Serrano. Guille, hay una parte del PSOE que propone bajar al barro y otra, que es más bien el propio Juan Lobato, que cree que eso es cometer un grave error. Sí, el ya exsecretario general del PSM, que ayer, como decías, volvió al Pleno del Senado por primera vez desde su dimisión, asistió desde su escaño al estreno de su sucesor, de Óscar López, ya entrando abiertamente al cuerpo a cuerpo con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con un tono más duro, el titular de Transición Digital dejó claro que esa va a ser su estrategia, la de bajar al barro, responder a los golpes de Ayuso y de su partido con la misma dureza. El PSOE venía pidiendo a Lobato, antes de la crisis por la filtración de los mensajes, más contundencia en su oposición, y eso es lo que viene a aplicar el ministro. Entre los dirigentes del PSOE madrileño más afines a Ferraz lo celebran, recuerdan a Lobato que con su estrategia sacó 600.000 votos en las autonómicas y que el PSOE, entrando a confrontar con Ayuso en las generales, llegó al 1.000.000 en la Comunidad de Madrid. El ex líder del PSM, sin embargo, cree, como decías, que entrar en el marco de la presidenta madrileña solo alimenta su metabolismo y le permite no tener que hablar de su gestión. En cualquier caso, Ángels, en las filas socialistas lo que quieren hacer es pasar ya página, que López asuma los mandos cuanto antes. Lobato, que no descarta intentar volver a la primera línea en el futuro, lo que sí descarta es presentar una candidatura alternativa a López en este momento. Guille, gracias. Hasta luego. Sí, Mariela, sí.
Con esto trabajo yo. ¿Has O sea, visto? ahí los dos bailando ¿Cómo al están otro ahí, que lado, pero bien parecen- acompasados. Guau. Y también bailando dentro del estudio, Ana Usle, Pepe Rubio. Hola, buenos ¿qué tal? días. Buenos días. A repartir alegría. Venga, Claro que sí. ¿no? Ahora llega lo alegre, ¿queréis decir? Bueno, a ver. Que hasta oye, ahora hay hemos un estado respeto, tristes. Hay de todo, ¿eh? A ver. Vale. El ritmo un poquitín ahora se acelera. Vale, se acelera. venga, vamos. También te digo, quedadnos un rato, porque a las 10 de la mañana se va a hacer público un informe internacional, el informe TIMSS, que es una evaluación sobre las capacidades de las asignaturas de matemáticas y ciencias de niños entre 8 y 9 años. O sea que dentro de unos minutos veremos qué dice de nosotros, de los niños españoles. Pero también queremos saber qué queremos decir nosotros. Así que todos hemos sido estudiantes de matemáticas. Ahora quizás somos padres y tenemos que ayudar, ¿no? en ese aprendizaje. Somos maestros o profesionales relacionados con ella, así que todos pueden llamarnos al 900 100 800. Sobre todo en matemáticas. En matemáticas. Los sobre problemas todo. que tenemos siempre con las matemáticas. La raíz cuadrada. Te lo digo ya. ¿Sí? Yo refrescar la raíz cuadrada es una cosa que Yo es que no me acuerdo de la raíz cuadrada. Pues eso. Bueno. 900 100 800, voy a llamar. Puedes llamar. Llamen y cuenten. ¿Qué Biografías no autorizadas. Hoy toca Iker Jiménez. Nos trae Roberto Millar, la no autorizada de Iker Jiménez, y no sabemos cuál fue su primera palabra, si fue misterio o ovni. Bueno, personaje más interesante es Odón de Buen. Hace unos días se votó un barco, se llama Odón de Buen. Un barco espectacular. Espectacular, del Instituto Español de Oceanografía, y curiosamente en 1914 los miembros del Instituto Español de Oceanografía no sabían quién era Odón de Buen, lo comprobaremos luego. ¿Y saben quién era Odón de Buen? Pues su creador, el creador del instituto. Y en su instituto no lo sabían porque fue un hombre represaliado, entre otras cosas, por ser darwinista, cosa que a Mayor Oreja no le gusta. ¿Y qué más tenemos? Y luego, ¿os acordáis de aquel programa en el que con €1 al día tenían que completar distintas etapas de un viaje por Asia en pareja? Sí, eso era Pekín Express, Pekín ¿no? Express, vale, Claro. que tú irías con Sastre. Yo iría con Pepe. No, Sastre, yo no salimos ni del aeropuerto. Pues estaría muy interesante, ¿eh? Es pasiva, que es lo que se decía. Es pasiva, y €1 y vamos, nos Pues sobra dinero. Hay una nueva edición de ese programa que es Objetivo Ancor y que lo presenta Miguel Ángel Muñoz, que todo lo que hace lo hace bien: bailar, interpretar, presentar, Ya. cantar. Y eso también lo ha hecho bien. Vamos a conocerle a las 11:30 y vamos a saber que esto lo ha hecho muy bien, cómo es él. Pues todo esto a partir de después del boletín. Vaya, Eduardo Madina, Mariola Urrea, José María Lasaya, hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.